Hola a todos, aquí feliz empezando nuestro live de cada semana y sobre todo muy contenta con este gran invitado que tendremos en el día de hoy y los temas tan candentes que vamos a tratar. Estamos aquí muy felices y muy ansiosos de poder conectar a nuestro invitado. Voy a empezar desde el principio con este invitado. Gracias a ustedes por esa fidelidad. Gracias por... Ay, aquí está. Vamos a ver. Ustedes saben que a mí la tecnología me avasalla. Ya le mandé. Mucho te estoy aceptando. Bueno, señores, voy aquí, tenemos a Lucho Borrego, de nuestro gran amigo aquí que va a estar acompañándonos en el día de hoy. Tengo aquí, bueno señores, déjenme un segundo, yo trato de mandarle un request a Lucho para que esté aquí con nosotros hoy. De todas maneras, mientras tanto, los voy a saludar, les voy a decir gracias por estar aquí, gracias por esta fidelidad. Ay, Dios, yo no sé qué voy a hacer que... Ok, aquí vamos a ver si... Lucho, te acabo de mandar la invitación, yo no sé... Ya. Ay, Casi gracias. no, De hecho, casi que no, Sandra, ¿qué es esto? a mí yo siempre lo digo, a mí no me da pena decir mis debilidades y la tecnología no es mi debilidad, siempre me avasalla. Oye, Lucho, yo feliz de tenerte aquí, feliz de que hayas aceptado mi invitación. No. Sobre todo que yo me imagino que tienes mucha controversia, porque Lucho es siempre el tipo de periodista que, bueno, vamos a ver dónde es que está la falencia. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Te doy la bienvenida. Primero nos tienes que contar un poquito de tu Bueno, historia. A nosotros aquí nos gusta que nos cuenten un poquito cómo fue cortico, cómo fue esa historia de éxito, cómo fue que llegaste a los Estados Unidos. bueno, mira, Sandra, yo desde que tengo uso de razón, desde que venía de vacaciones con mi familia, desde que era pequeñito, este, mi mamá siempre me decía que yo era un pro yankee 100%, que yo desde que venía me traían de vacaciones a los parques de Disney en los años 80 y yo era enamorado de la cultura americana, yo me quería más gringo que los gringos, yo llegaba a Colombia siempre para la época de Navidad, entonces pues yo me llevaba pues mis regalos de Navidad, mis bicicletas, mis cosas, yo era el más feliz del mundo acá y yo sabía que yo me venía a estudiar acá, o sea, siempre como dentro de los planes de mi vida que mis papás tenían para mí, que yo iba a terminar yendo acá. Y a los más o menos eh, 14, 15 años, ellos me mandaron a estudiar un internado en Indiana. Y a partir de ahí el resto ha sido historia. O sea, siempre que eh, que pienso en esa época donde todo el mundo dice, pero era un niñito, ¿cómo sale de Santa Marta a Indiana? Santa Marta es más ciudad que el pueblo que me mandaron en Indiana. Y bueno, y hace 20 años vivo en Miami. La verdad, tuve una muy buena de trabajo con Televisa Publishing. A partir de ese momento, pues mi carrera ha ido creciendo. Lo digo con mucha humildad, pero también con el sentido de, de esfuerzo y de lucha que llegamos a este país a lograr un nombre y una carrera. O sea, que no le han regalado nada, pero he trabajado mucho por eso. Y pues nada, desde que empecé en Televisa y duré 11 años, después fui a Telemundo 6 años, ahora regresé a Televisa Univisión hace 2. Lo único que tengo que decir es que estoy súper agradecido a este país, realmente es el país de las oportunidades. El sueño americano sí se puede dar, pero uno se la pasa con sueño porque se la pasa trabajando todo el tiempo, pero es una maravilla y yo siempre voy a cuidar, querer y defender el país que me dio, que me adoptó
y del que estoy orgulloso. Oye, yo no sé, parece que hay una manifestación, pero oigo ruidos, pitos, cosas. ¿Y esto qué está pasando? Oíme, ¿por qué crees la posibilidad que tuviste de trabajar en la televisión? ¿Traías esta posibilidad o por qué crees que se dio? Porque yo toda la vida me pregunto qué sería si yo no hubiera hecho lo que hago. O sea, ¿por qué pasó tu posibilidad? Mira, yo te digo, Sandra, y es un tema que yo toco incluso con miembros de mi familia. Eh, yo nunca soñé, nunca me imaginé estar trabajando en los medios de comunicación, nunca me imaginé ser una figura pública, jamás me imaginé ser un conductor, un periodista de televisión, pero lo que sí he sabido siempre es que las responsabilidades que tengo enfrente no las hago por pasar, no las hago para ser, y eso me ha llevado siempre el paso siguiente. Yo, yo trabajaba en relaciones públicas. Yo lo que hacía era hacer que otros fueran famosos. Yo lo que hacía era hacer estrategias de comunicaciones para que personas, llámese celebridades o voceros de marcas, fueran famosos. Eso era lo que hacía yo. Obviamente, esas técnicas de marketing que fue lo que yo estudié, mercadeo de publicidad, pues creo que de una u otra forma las iba implementando en mi manera de ser y de interactuar productores, directores, personas que estaban en medios de comunicación, como que les gustaba de una u otra forma la manera con la que yo me expresaba, lo comprometido que soy con las diferentes cosas de trabajo que he hecho, que un día me dio la oportunidad, me dijo el que es director de novelas USA, en ese momento me dijo, te le mides a ser reportero, necesito un reportero. Y yo dije, pues, ¿por qué no? O sea, eh, eh, yo lo que conocía de farándula era bastante básico, eh, pero me dediqué a estudiar, como todas las cosas de mi vida. Y el mes ya me estaba ganando el bono como mejor reportero. Entonces, y empecé como reportero, seguí como 4 años después o 3 años después fui director de información y terminé siendo director editorial. Fue una época muy bonita de mi vida, siempre voy a recordar esa época con mucho cariño. Fue lo que de una u otra forma me abrió las puertas de la televisión, porque cuando reventaba una noticia, sea pues, producida por mí o que salía en las portadas que manejaba, eh, me invitaban a los diferentes medios de comunicación y eso todos los productores, la manera como trabajábamos, cómo hablábamos de las cosas. eh, y bueno, sí, no le pongo filtro a lo que opino, no soy medias tintas, tú hablas de controversia, que me gusta la controversia, no, yo digo la verdad y yo cuento y no le pongo filtro a mis opiniones y eso es una controversia porque todo el mundo está como, quiere ser políticamente correcto y sí, una cosa es ser grosero o antipático y otra cosa es andar en las medias. Yo prefiero decir las cosas que pienso, que creo y guste a quien le guste. Óyeme, y hablando de controversia, porque no hablamos un poquito, yo soy de las que siempre digo en el live que aquí hay que portarse bien. ¿Tú qué opinas de nosotros los colombianos el fin de semana pasado? Señores, yo nunca me he sentido, ustedes saben que yo digo que soy colombiana de pura cepa, pero de verdad que el fin de semana me sentí como un poquito apenada de ser colombiana porque este show que han hecho los colombianos en esta Copa América ha sido una cosa vergonzosa. ¿Tú qué opinas? Y me encanta que tenemos a Lucho porque Lucho es sin tapujo. Cuéntame tú qué opinas, cómo viste todo eso. Mira, Sandra, yo te digo una cosa, ese sentimiento, esa sensación que yo tuve el domingo y el lunes, e incluso hasta el día de hoy, porque todavía me sigue dando vergüenza, era ese sentimiento que teníamos nosotros como colombianos en la época del narcoterrorismo, que a veces uno le daba pena decir aquí en Estados Unidos que era colombiano. Te voy a poner dos ejemplos. Cuando yo venía de vacaciones a los Estados Unidos, siendo yo había la fila de los colombianos. Los que venían de avión de Colombia los ponían en una fila especial. Yo no le identifiqué, estoy viendo la lista de Schindler y todas esas cosas que, pues, que obviamente hablan de cosas terribles, pero después me doy cuenta de ese grado de discriminación, pero porque venimos de un país donde colaban en una entrega de flores o de fresas, metían droga. Entonces, después cuando yo vengo, el día que yo me estoy, entro a mi colegio, a matricularme en el internado, cuando estaba en Indiana, ese día mataron a Galán. No, wow. Entonces, y todo el mundo me hablaba de eso y eran años terribles, los años del narcoterrorismo. Entonces, a uno sí le daba pena decir que era colombiano.
Pero después vinieron años maravillosos donde gracias a estrellas como Carlos Vives, como Shakira, como Juanes, figuras de verdad que sacaron la casa de lo que tenemos los colombianos. Yo quiero hablar de dos personas en particular que quiero presentar una cultura ciudadana y llamar a nuestro país. El primero, yo quiero hablar de el cuando era alcalde de Bogotá, él, él hizo una campaña llamada Hay que amar o hay que querer a Bogotá o alguna cosa así, que comenzó como a generar dentro de las personas que vivían en Bogotá como ese sentido cívico, de no botar basuras en las calles, no pasar sobre las no pasarse cuando los carros estaban andando. Pero otro, que soy uribista 100%, es el presidente Uribe. Como colombianos, está sepamos lo que, sepamos lo que tenemos y estamos orgullosos de lo que hemos sido, pero también conforme. Entonces, pues esa parte de la vergüenza que le daba a uno ser colombiano se olvidó. Antes era un sinónimo de prestigio. Cuando yo llegué a vivir a Miami, a trabajar en Miami, los colombianos tenemos una muy buena reputación. Una reputación de personas trabajadoras, de personas correctas, de personas honestas, de personas preparadas. Y eso me encanta. Y también en muchas áreas de la vida, digamos, no solamente artística, pública, sino también de la vida profesional en Miami, le gustaba trabajar con colombianos. Entonces, cuando pasa este domingo y veo que esa clase de colombianos son los colombianos que me representan, y aunque muchos me estaban diciendo no todos eran colombianos, bueno, verdad, o sea, estaban apoyando a Colombia, personas, no sé, de Venezuela, de Uruguay, de donde sea, tenían camiseta de Colombia. Las personas que yo oía eran con acento colombiano. Las personas que yo veía burlándose de las autoridades o los que estaban tratando de prohibir la entrada al estadio eran acento colombiano. Entonces, esto es las personas que les están dando la visa para venir aquí. Esas son las personas que van a tu oficina, Sandra, que me traen la visa. Perdón, ese colombiano no me representa. Ese colombiano, ese colombiano no es la persona de la que yo he trabajado día con día para primero sentirme orgulloso de quién soy, del país de donde vengo y la educación que recibí allá y de la familia de donde vengo. Eh, y que estando aquí, hago patria, lejos de mi frontera, que la gente dice, qué bueno tú, que vives en Estados Unidos, qué bueno que no, señores, a mí me ha costado cada dólar que me he ganado, a mí me ha costado cada cosa, cada triunfo, cada mérito, o cada trabajo que he tenido, me lo he ganado a pulso, y lo he hecho por mí, por el nombre que me dio mi papá, por el nombre que me dio mi familia, pero por el país donde vengo. Entonces, sí me avergüenza de actos. Los repudio 100%. Oye, y lo tenaz es que yo siempre digo, señores, portarse bien en Estados Unidos paga. Entonces uno, por ejemplo, dice, bueno, y la gente que tuvo problemas, ¿qué pasa? Esa gente muy probablemente le revocan la visa. Usted viene aquí a Estados Unidos, se mete en un problema como muchas personas que hemos visto, incluso figuras públicas de nuestro país, casi que les llega automáticamente un mensaje que la visa ha sido revocada. Yo asumiría que en estos casos la visa va a ser revocada 100%, pues porque tengo clientes que porque manejaron y los pararon y se habían tomado 2 cervezas, le revocan la visa. Ahora cuando yo voy y le doy en la boca a alguien porque me saca la rabia, porque no me deja pasar. Entonces yo creo, señores, que hay cosas y hay tratos que en Estados Unidos no son tolerables en ninguna parte de la vida, como es el respeto a los demás, como es el respeto a la libertad. Hay muchas cosas que yo de verdad que veo tantos derechos que se violaron, pero bueno, yo Yo, creo que yo quiero que tú me digas, porque estamos la gente a pie que se intentó colar y que se trepó y que se subió a los ductos de los aire acondicionados. Eh, pero yo quiero que tú me des tu opinión de estas personas, por ejemplo, que, como por ejemplo, creo que el director más alto de la Federación Colombiana de Fútbol y su hijo,
cometieron una infracción porque se pelearon o le pegaron a alguien mostrando una escarapela, eh, que estuvieron en corte. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Personas como ellos, ¿les van a revocar la visa? Mira, claro, o sea, mire señores, por ejemplo, yo que vengo de Colombia, soy abogada en Colombia, tú también. Yo en Colombia te digo, no, me caes gordo, te voy a acabar todas las cosas que tú quieras y pues no pasa nada. Aquí, si yo te digo algo de lo cual tú sientes que tu vida está en peligro, que yo puedo sacar la mano y tocarte, eso se llama asalto, assault, señor, y eso es un delito. Y ahora si te toco, pues peor todavía, que es battery. Pero el punto es que yo pienso y estoy muy segura que ya tienen un récord criminal en los Estados Unidos y la visa la van a revocar por seguro. Y yo creo que pues sí, o sea, es una lástima que nosotros los colombianos nos portemos tan mal, independiente del cargo que tengamos, independiente del dinero que tengamos, independiente. Eso no es admitible bajo ninguna circunstancia. Sandra, y yo te quiero decir una cosa, eh, y alguna reflexión, porque había videos de personas que después borraron de sus redes sociales, de TikTok, de Instagram, de lo fácil que era colarse en Y los... qué loco. Ahora, yo te digo lo siguiente, y eso es lo que trae uno de pronto a los pueblos latinoamericanos. Dicen, ay, sí, estos gringos son unos bobos porque no sé. No, es, y yo me acuerdo de algo que muchísimo, los primeros exámenes de colegio. Yo me acuerdo que los profesores se iban, no estaban solos. Cuando yo estaba en el colegio en Colombia, el profesor tenía uno para que uno no se tirara el de la hoja de lado o no se abriera el cuaderno o viera el chacuco, la copialina o el machete. Pues, y yo decía, pero es unos bobos, el profesor se fue y nadie está mirando nada, porque tienen otro tipo de conciencia, porque tienen conciencia de lo que es Claro. bueno y lo que es malo. Lo primero que uno ve, eh, hay amigos míos que venían de vacaciones y le cambiaban el tag de la más cara a la más barata y compraban con el tag de las más baratas. Entonces ya llega uno viciado de nuestros pueblos. Te digo, No. uno tiene que aprender de lo bueno. Me encanta estar aquí y dar cuenta que no es necesario hacer ese tipo de cosas para sentirse uno, oh, No. Óyeme, Estados Unidos es un país, y yo siempre lo digo, donde se presume la buena fe de las personas. Entonces, el gobierno aquí asume que tú vas a actuar, o sea, que tú sabes dónde termina tu derecho, dónde empieza el derecho del otro. No tiene que haber una puerta. Tú has visto estados al norte, donde venden flores y te dejan las flores ahí, y hay una cajita ahí para que tú cojas la flor y pongas el dinero que vale la flor, 10 flowers, $10 el ramo. Entonces tú coges las flores y debes dejar los $10 ahí. Entonces yo me imagino que uno debe dejar todas esas costumbres, señores. Colombia llévenla en su corazón, pero no, las cosas malas no las podemos traer aquí a los Estados Unidos, y sobre todo que afectan nuestro estatus migratorio y afectan la imagen de nuestro país en los Estados Unidos. Pues y eso, yo creo que lo que ha pasado con Colombia va a dejar una marca por mucho tiempo. La barbarie que hemos hecho. yo creo que deberían haber sanciones y no lo digo por el equipo de Colombia, porque el equipo de Colombia jugó súper bien. Eh, Esto ha sido, digamos, como dije yo en mi programa de televisión, si hubiera ganado Colombia, eh, hubiera sido un triunfo agridulce porque como te me pareció muy difícil la postura de quien haya sido que no les hiciera como hubiera esperado, porque ellos se sentían avergonzados. Entonces me pareció una postura elegante, más, más digna de aplauso que si lo hubieran recibido con carros de bomberos. Una Cero. que dio Paola Turbay, que dijo, bueno, yo fui el segundo lugar y a mí me recibieron mamacita, pero cuando usted ganó el Universo de Tailandia, no se colaron al estadio, no toparon cosas, no toparon cosas, es una cosa totalmente distinta. Sí. O sea, Dice que se colaron más de 7.000 personas. ¿Cómo tú ves? Colados 7.000 personas. Eso suena como mucho, ¿no? mira, Más. te digo,
te digo una cosa, el desastre que pudo haber sido esto, o sea, porque la capacidad de las ganaderías, o sea, no hubiera aguantado en realidad si no se hubiera controlado eso, y se controló medianamente. O sea, yo estoy viendo ahora informes de que están demandando, hay familias que están demandando por lo que ocurrió. Como estamos en el país de las demandas, entonces están demandando la organización y muy seguramente prosperarán algunas demandas. Estoy seguro que sí, porque habrá abogados que dirán, bueno, usted tenía su entrada, usted tenía su boleta, le pasaron por encima 40 personas y lo dejaron manco, entonces pues ahí quién va a responder, quién paga la demanda, el estadio, La la Conmebol. Comebol, o sea, muy seguramente habrá alguien que sí se aproveche de estas situaciones para, o sea, y no digo que todos los que estaban ahí eran victimarios, algunos eran víctimas, personas como tú o como yo, que habríamos comprado nuestras boletas y que iríamos porque teníamos una numeración que entrar a la hora que tocaba y no íbamos a estar haciendo fila 40 años, porque Pues te eso. digo que yo me sentí como la zorra con las uvas. Dije, gracias a Dios que no estaba allá. Yo dije, tenga que no fui por allá. Pero de verdad que fue algo vergonzoso. Pero hablando de cosas más agradables, hablemos un poquito de lo que era el tema de nosotros hoy, que yo le dije a todo el mundo y le prometí. Hablemos un poquito, ¿tú qué piensas de la situación migratoria? Ahorita todo lo que está pasando, que la semana pasada que nos vimos y almorzamos, hablamos un poquito de eso y fue cuando decidimos que íbamos a hacer este live. ¿Qué piensas? Yo quiero que le contemos porque yo le digo a todo el mundo. Yo más que abogada de inmigración, yo soy muy honesta y me gusta contarles a las personas. Ayer, por ejemplo, hablaba en una de las consultas que atendí, me decía un ejecutivo, imagínate un americano ejecutivo de una multinacional, oiga esto, diciéndome, mire, tenía mi novia, se presentó a la visa de turismo, no se la dieron, pues claro, cuando la señora se presentó a la visa de turismo, dijo, no, es que voy a ir a visitar a mi novio en Estados Unidos, pues no, dígale al novio que la pida, entonces luego el novio dijo, no, ¿sabe qué? Mejor apliquemos a la visa de estudiante, pues no, entonces yo le digo, ¿y por qué? Entonces me dice, no, entonces ya que dijo, yo le resuelvo, le digo, a esos típicos de los otros, los colombianos, yo resuelvo, entró por la frontera, oiga esto, y resolvió. Entonces luego se le enfermó un miembro de la familia, estuvo 2 meses aquí, tenía para el próximo año, se le enferma un miembro de la familia, yo me devuelvo a Colombia, después de haber entrado por el hueco. Entonces ahora dice, habla con esa abogada, pero pues si no, yo vuelvo y resuelvo. Le dije, yo creo que es muy importante que usted hable con su pareja y le diga que todo lo que está haciendo, lo que está haciendo es haciéndose inelegible para que nunca en la vida, aunque se case con el gringo, como le dicen, aunque tenga el hijo americano, la van a admitir a los Estados Unidos porque se está pasando por los pies la ley de los Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué no me contactó cuando se fue a presentar para presentar una visa de turismo? Porque la gente no se asesora, lo ve muy sencillo y son pequeñas cosas, pequeñas palabras que hacen que te nieguen la visa. Y como esos tenemos miles y miles y miles de casos de personas que están llegando a resolver. Y no es porque no tengan los... ¿Tú no crees que un ejecutivo de una multinacional puede pedir a su novia para que venga acá? Claro, pero la gente dice, yo resuelvo, eso por la frontera es muy fácil. Y eso viene a lo que nos gusta, coger los mangos bajitos. No se preocupe que yo resuelvo, yo entro o entro. Señores, hay que hacer las cosas bien. Y era lo que hablábamos. Cuéntame un poquito, tú cómo sientes todo lo que está Mira, pasando aquí, ¿qué ves? yo te digo, y no es que sea o republicano o demócrata, yo aquí quiero apelar a las palabras del presidente y ojalá vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no es que haya dado las fronteras para los migrantes, no es que él quiera ir migrantes, él está seleccionando la clase de personas que tienen que venir a este país. Una persona que busca la manera legal o incorrecta de entrar al país ya te está diciendo qué clase de persona, de ciudadano, pero qué clase de persona va a habitar este país. Entonces, uno tiene que hacer las cosas correctamente. Si tú vas y solicitas una visa como Dios manda, tienes que llevar los ingresos y aceptar de personas que te digan esto sí o esto no. Hay que empezar a hacer las cosas bien. Si tú no haces ese tipo de cosas, pues ya estás empezando mal. Hacer, siquiera, soñar un instante. Y esto le digo yo a la persona
conocen, que vienen a vivir a ese país, y que visa de turismo, y que después, bueno, yo resuelvo en el camino y me voy quedando ilegal. Yo les digo, no se queden media hora, un segundo ilegal. No se queden, o sea, hay muchas maneras legales bajo la ley que pueden prolongar tu estadía. Métete en una universidad, no sé, tú sabes más de eso que yo, pero yo siempre le recomiendo a la gente que haga las cosas bien, porque si no, tienen ese sello de por vida que vas a ser inelegible para quedarte aquí. Este país tiene cosas muy buenas, o sea, cosas maravillosas. O sea, no me canso de decir que es el mejor país del mundo. Es un país donde lo que tú trabajas, bueno, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de creatividad. En los últimos 20 años y he trabajado aquí en Miami, en los 20 años que me hubiera quedado en Bogotá, donde yo trabajaba en aquel entonces, a lo mejor no tendría ni la mitad, ni el nombre, ni digo yo, ni el prestigio que puedo tener en este país. Lo tengo con orgullo, sin dejar de bajar la bandera. Nací en Colombia, pero también tengo que decir una cosa, Sandra, es siempre by the book, siempre por lo correcto. A mí no me han puesto, o sea, un ticket de tránsito por speed, por manejar rápido. A mí, o sea, jamás he estado con un DUI, o sea, por manejar con tragos encima. O sea, yo en realidad, de las cosas que tengo que valorar y aprender y enseñar en este país, no lo aprendí en mi etapa de trabajar aquí en Miami, lo aprendí desde que estaba en el colegio, es que uno tiene que ser una persona correcta y que sí, las medidas restrictivas importan, porque si te dicen para, tienes que parar. Si te dicen no entres, no hay que entrar. O sea, es hacer la colombianada o la latinada de que, ay, ahora van a saber más que yo. O sea, solamente en el curso de estos años he tenido una situación, que era fue por mí. Yo estaba en una discoteca en, en Town, y yo no sé, habían personas al lado mío que estaban agarrando las servilletas y las estaban tirando del segundo piso. Yo estaba al lado de esas personas y llegó la seguridad y pensó que yo era el que estaba tirando las servilletas para la que estaba en la pista de baile y me invitó a salir. Me puse que y ahí me agarró el hombre y me iba a sacar la discoteca. ¿Qué? No me toque. Y entonces, pero tú sabes que hoy, en este momento, a pesar de la situación tan bochornosa que no fue nada, yo me pongo a ver, en nuestros países no hubiera pasado eso, de tú a tú. Y es una persona, el bouncer, él es para velar por el bienestar de todos los que están en la discoteca. Y si el señor pensó que había sido yo, bueno, se equivocó, pero él estaba velando por el bien de los demás. Definitivo, es el bien general. Óyeme, es que para la muestra un botón, y esto sí yo sin hablar de política, pero por ejemplo yo miro quien acaba de elegir Trump para vicepresidente, es una persona que viene de una madre drogadicta que lo crió, que su madre era drogadicta, excesivamente pobre, su abuelita era quien realmente lo crió y no tenía dinero ni nada y se fue a los Marines, luego escribió un libro que se lo publicaron. Entonces es el éxito que aquí no necesitas cuna de oro, aquí lo que necesitas es ganas de superarte, de hacer las cosas bien, de tener un récord y de llegar donde quieres llegar. Y para poder hacer todo eso, pues tienes que tener los papeles y los tienes que tener en regla, porque si empiezas con el handicap, ya con la incapacidad de que no tengo papeles, pues te va a costar más difícil. Entonces yo creo que cada día todo lo que pasa en este país nos muestra que tenemos que comportarnos bien. Tú me contabas que acabaste de llegar de Colombia, que veías las cosas en Colombia y hablábamos un poquito de eso, ¿no? Es mejor a veces, que yo a veces lo digo, pero yo no lo estaba viendo con los ojos que tú lo ves. Cuéntame, por ejemplo, cómo te sientes cuando dices, mira, Sandra, todo lo que está pasando aquí, ¿cómo ves la situación ahora como de los inmigrantes aquí, sobre todo si no están preparados, Lucho? Y no lo digo yo, lo dice una figura pública aquí que los invito a que vean tu programa. ¿Cómo se llama? Siéntese quien pueda. Siéntese quien pueda por Univisión, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Maravilla. Mira, yo te digo una cosa, la situación de los migrantes, llámese del país que sea, siempre va a ser la misma. No importa los años que hayan transcurrido. Tú vienes a los Estados Unidos, la
con la meta y la ilusión de crear una situación en tu país de origen. No importa si te quedas en viaje, te vas en avión en primera clase o si te vienes cruzando el río Bravo. Todos, a todos los migrantes de ese país, todos tenemos esa misma circunstancia en particular. Siempre nos va a tocar porque queremos cambiar una situación que ni teníamos en nuestro país. Llámese de seguridad, llámese de trabajo, llámese de metas, perspectivas. Siempre vamos a identificar eso, pero va a depender de cada uno de nosotros cómo vamos a llevar el proceso de legalidad, el proceso en este país. Entonces, en este momento hay una proliferación actualmente de Venezuela, como sabemos bien, y creo que es un común denominador a cualquier parte donde uno esté. Yo he ido, o sea, donde yo de vacaciones encuentro a alguien de Venezuela y es realmente lamentable. Digo, ¿quién se quedó viviendo en Venezuela? ¿Quién se quedó viviendo en Venezuela? O sea, Colombia está lleno de venezolanos, Madrid es venezolanos, los lugares donde yo creo que es una proliferación que hay. Eh, algunos, y en su gran mayoría, personas que conozco, personas como, como yo, como tú, que llegan aquí a trabajar para lograr por lo menos llevar la comida para la casa y hacer las cosas bien, pero también estos casos resaltados en los noticieros donde vienen a decir, yo no sé si tú te acuerdas muchacho de este leíto, o sea, que trabaja en redes sociales, cómo irse a robar las cosas en Walmart y cómo entrarse en las casas que estaban abandonadas y que después de cierto tiempo, porque sabe más de leyes que tú y que yo, entonces después de cierto tiempo se lo tiene que dar esa casa, cuál estado, yo no sé ni en los Estados Unidos, o sea, saben esas señoras para seguir haciendo maldades. Entonces, son cosas como que eso hace la diferencia de personas, por ejemplo, de México, de Centroamérica, que llegan a trabajar en el campo, que llegan a trabajar las legumbres y las frutas que consumimos en los supermercados y que llegan con mucha humildad a trabajar en eso y llevan 40 años haciendo eso, 30 años haciendo eso y no ha habido ni una cosa, ni una situación escandalosa como la que vimos el pasado fin de semana. Definitivamente, yo pienso que sí. Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, que tú decías que a veces vemos que aquí las cosas que tú dices, mira, están a las cosas aquí no es tan fácil. Por ejemplo, cuando vemos las rentas, vemos todo como está y que la gente viene y entonces no tiene documentos, entonces no le pueden pagar el salario. O sea, muchas cosas, ¿no? Hablábamos de casos específicos que definitivamente, o sea, pensamos que para venir ilegal, lo que hablábamos, para llegar ilegal a los Estados Unidos, muy difícil, ¿no? Están quedándose en las calles. Yo soy voluntario de una organización que se llama Hermanos de la Calle, donde se encarga de darles un lugar, un alojamiento y comida a personas que no tienen dónde vivir, homeless, las personas que no tienen Sí. casa. En un principio, cuando yo hice parte, cuando yo a Hermanos de la Calle, que sería alrededor del 2014, veía que la mayoría de personas que tienen las calles de Miami eran drogadictos, eh, agresores, personas que habían sido agresoras sexuales y que no les dan ni trabajo, ni les alquilan casa, no tienen dónde vivir, o personas exconvictas que han salido de la cárcel y que tan, por la misma razón no, pueden, no tienen dónde vivir. Pero ahora me quedo aterrado las últimas veces que salí a la calle, que hay con niños pequeños que son gigantes, o sea, conviviendo en la carpa de lado con un depredador sexual, con un drogadicto. Definitivo. Porque no tienen cómo cubrir los costos. Entonces, realmente, de lo que es la vivir aquí en Estados Unidos, entonces a veces gente dice, no, es que me va mal en Colombia, no tengo todo, pero entonces prefiero venir acá. Y digo, prepárese, trate de sacar. Y entonces la gente dice, no, pero es que esta visa de negocios, no, pero hay visas para personas para el campo. Pero es bueno venir ya con un documento, tratar de venir, porque a veces venir a pasarla mal, yo les digo, muchos inmigrantes la están viendo muy complicada, lo que tú dices, viviendo en estos sitios que inicialmente eran para drogaditos, entonces llega usted y va a estar ahí con todo el mundo para tener dónde vivir, cuando de pronto tiene su casita, aunque humilde, pero tiene su casita en su país, o sea, entonces, ¿qué pasa? Antes de darte la palabra, Lucho,
Y es que la gente dice, es que en Estados Unidos se gana $2.000 por hacer eso, yo me gano aquí 500.000. Pero adivine qué, se gana 2.000 por hacer eso, pero la renta vale 2.800. Mira, te voy a decir una cosa a propósito de eso, Sandra. Eh, Hay personas que han trabajado toda la vida para tener el seguro social y el seguro social te da un límite de acuerdo a lo que tú has trabajado, este, y ese límite es para vivienda y comida. Muchos de los homeless y en la calle son personas de la tercera edad que no tienen familia y que no les alcanza para pagar una renta. O sea, personas de la tercera edad, ciudadanos americanos, que el seguro social lo que les da no les sirve para pagar una renta. O sea, imagínense. O sea, es muy triste, es muy lamentable. No siempre, o sea, a veces el sueño americano puede ser la pesadilla americana. Sí, de verdad hay que planificarlo. Y recuerden que yo más feliz que todo el mundo se quiera venir para acá porque diría, no, pero vengámonos bien, hagamos las cosas, preparémonos, para eso pueden contar conmigo, con personas como Lucho, que son sinceras, que le dicen a las personas lo que está pasando, porque yo creo que lo bueno es que vengamos aquí y podamos sonreír y podamos tener una vida feliz y dar un buen ejemplo, porque eso es lo importante, ¿no? Claro, y yo quiero aprovecharte que te tengo en la línea con un tema que tiene que ver con abogados, tiene que ver con migración, tiene que ver con visas y tiene que ver con estatus migratorio en este país. Y es una noticia que a mí me parece inconcebible que no haya sido tocado ni por ningún abogado ni por ningún medio de comunicación con la seriedad que merece cuando tiene que ver, cuando la persona que está involucrada es un líder de opinión que está en las noticias todos los días y se le está hablando de qué bonita está, pero no de una situación seria que puede ser una voz de alerta y de aliento para muchos de sus paisanos. Te voy a poner en contexto. Ella es la Miss Universo, Ok, Universo Shanice Palacios. ok, Shanice Palacios gana el certamen de Miss Universo en El Salvador el pasado noviembre. ok. Cuando ella está Muy en la, linda. cuando cuando ella está en la participación de Miss Universo, se emite por diferentes fuentes, me han mostrado a mí, se emite en los aeropuertos de Nicaragua que Shairis no puede regresar a Nicaragua porque ha cometido una infracción para el gobierno de Ortega. Ella apareció en imágenes de ella en una marcha en 2018. Una marcha pacífica, pero fue una marcha que fue tomada como una afrenta al gobierno de Ortega. Por esta razón, Shainis no podía pisar Nicaragua. Cuando ella gana el certamen de Miss Universo, esa orden se canceló. Esa orden ya, lo que apareció y lo que se había filtrado a los medios, ya no existía. Técnicamente, técnicamente, quería celebrar, como suele ser la costumbre de todas las Miss Universos, van y le hacen este homecoming en su país de origen. Eso fue en noviembre, todavía no tiene este homecoming. A partir de ahí, todos los que salieron a celebrar la noche que ganó Shanice Palacios y salieron con la bandera azul y blanca de Nicaragua, era tomado como ir una afrenta en contra del gobierno, que la bandera oficial del gobierno es roja y negra. Personas que se han metido por hacer murales de Shanice Palacios, personas que salieron a la calle con la bandera blanca y azul. El esposo de la directora nacional de Miss Universe de Nicaragua fue privado de libertad con su hijo. La directora nacional no pudo volver a Nicaragua, está siendo exiliada y fue contratada por la organización de Miss Universo por esta situación tan terrible que estaban viviendo. O sea, más claro, imposible. Es un exilio. Es una situación donde, pero ¿por qué no hablaba Shanice Palacios de eso? Su abuela y su hermano seguían viviendo allí y estaba siendo resguardado su casa, entonces tenía ese miedo. Ya salió el hermano y la abuela de Nicaragua. Su mamá vive hace varios meses o años en, ¿cómo se llama? San Francisco. Ajá. Tengo entendido que su situación migratoria está pending por toda esa situación, pero Shanice Palacios ha dicho que, bueno, la dueña del universo dijo que Shanice Palacios estaba en un post de redes sociales que estaba
y que la organización Miss Universo había ayudado a sacar a la familia de Nicaragua. Pero Shanice Palacios en República Dominicana, ella no estaba exiliada, y el domingo acabo de oír que dijo que ella estaba dando la manera para regresar a Nicaragua a celebrar con su gente. Me cuentan mis fuentes que si ella se está ganando un regreso de ella a Nicaragua, es obviamente con el aval del gobierno. Y ella va con el aval del gobierno, ¿qué pasa con una potencial visa o con una potencial estatus de asilados de sus familiares? Pues, o sea, hay cosas que son bastante contradictorias y ambiguas para que tú me expliques las cosas que mucho que la está viendo a ella como una voz de aliento para que haga la denuncia con la exposición que tiene con Miss Universo de lo que está pasando, pero no está hablando. Al quedarse callada está la gente bastante decepcionada porque están viéndola a ella como el silencio es dar soporte, o por lo menos, no sé, explícame tú como abogada de todo esto de escenario que acabo de plantear. Óyeme, yo la situación de ella en particular no la conozco, pero les voy a hablar de manera general con lo del asilo político. Y esto pasa muchísimo. Y tuviste para que hagamos un caso específico, uno a uno, una analogía al príncipe Harry, que él admitió haber consumido drogas, y drogas, señores, drogas e inmigración son un no van de la mano. Entonces él admitió, y su estatus migratorio, estás hablando de el príncipe Harry, que estamos hablando de Inglaterra. Entonces vamos a retomar esto. Inmigración. Aquí en Estados Unidos la gente me llama y me dice, doctor, ¿usted tiene algún amigo en inmigración? Yo digo, aquí no se maneja con amigos. Aquí es que tiene que hacer lo que tiene que hacer y cumplir el requisito. Entonces, básicamente, cuando hablas de asilo, el asilo, esto es una razón para asilo, lo que tú dices para exilio, una persecución por parte del gobierno o por fuerzas que el gobierno apoya. Aquí claramente, según lo que tú me cuentas, el gobierno la está persiguiendo, el gobierno no está de acuerdo con ella, no está de acuerdo con el gobierno la persigue. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, no estoy hablando específicamente del caso de Cheney, no lo conozco, pero en un caso de asilo a veces las personas que dicen, no, pero yo regreso, y resulta que la familia, para poder aplicar al estatus, utilizaron la situación que yo, figura pública, tuve. O sea, a mi hija le querían hacer algo y entonces ahora la hija se olvidó y se va, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una cantidad de personas que están aplicando y dependiendo de ese estatus de asilo. Entonces, al tú regresar al país donde técnicamente te perseguían, estás acabando con el estatus que estaba solicitando en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que te pueden retirar y te pueden cerrar el caso. ¿Por qué? Porque técnicamente ya pasó el temor, ya no tienes la persona que era el principal afectado ya no tiene ningún temor, ya no tiene ninguna imposibilidad de regresar al país que lo perseguía. Entonces, a veces, ¿qué pasa? No solamente en ese caso, sino en muchos casos, las personas llegan y dicen, no, doctora, es que mi hijo va a pedir asilo político y el hijo es menor de edad, entonces se les tira la visa a los papás. Cuando van a entrar, los papás les cancelan la visa. Entonces, ¿qué pasa? Las personas llegan y aplican, pero no se dan cuenta de que esto es una cadena de hechos y de testimonios y de afirmaciones que se han ido diciendo, que luego, si alguna de esas afirmaciones no encaja, resulta que uno puede afectar la vida de la familia. Entonces, Claro. eso es lo que pasa. Técnicamente es una persecución, técnicamente es un asilo político. Entonces hay que mirar, hicieron el asilo político por la figura pública porque es que me persiguen, entonces ahora yo regreso. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó la persecución, ya no hay necesidad. De, de estatus migratorio que pueda ayudar. De pronto ella está tramitando su residencia por ser figura pública, No. todo esto, y ella puede pedir a su mamá, a su abuela, a su hermano, a todo el mundo. No, así no es. Cuando tú aplicas a una visa, qué chévere, oye, las preguntas me están encantando. Cuando aplicas a una visa de talento extraordinario, una de National Waiver o a cualquier tipo de visa, realmente esa visa beneficia al aplicante, a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años. No aplica ni al papá, ni a la mamá, ni al hermanito, ni a la abuelita. Entonces, a veces lo que pasa, y me imagino y estoy segura que Chenis con esta, además que es una niña hermosísima, yo la admiro porque volvemos a lo mismo, es este tipo de casos que no necesitas ser de cuna, necesitas tener tus digamos, atributos, sea físicos, intelectuales, como se llamen, pero que se ve de alcanzar un sueño. Entonces yo digo,
que estoy segura que ella debe estar asesorada, pero sí es un caso de cuidado y hay que mirar no solamente el caso Yo de ella, sino de toda la familia. Y además que me encanta lo que tú dices, ella sería una buena figura para hablar de esto que sucede, de la persecución que a veces hacen los gobiernos a las personas. O sea, hablar como, porque es que es lo que pasa. me estás dando la respuesta, Sandra. No creo que sea asesorada por eso mismo. Yo, solamente por simple sentido común, me estás confirmando lo que yo pensaba. Si ella se vuelve una figura pública, o sea, o ya lo es, pero utiliza su plataforma para denunciar este tipo de cosas, no solamente se está ayudando a ella misma para su propio estatus migratorio, luego de que ella cumpla su reinado de Miss Universo, sino también está ayudando a los miembros de su familia que están aquí, hasta los que puedan sacar. O sea, el silencio no solamente está haciendo que está avalando un gobierno que le está callando la boca, y el que ella vaya siquiera a pensar que va a regresar al país está dañando el proceso. Entonces, por eso te digo, no creo que esté siendo asesorada correctamente o que no esté siendo asesorada porque está en una serie de contradicciones públicas que lo que hace es que, o sea, la verdad me da pena, me da pena. Yo lo siento que es contradictorio, pero vuelvo y te digo, yo creía que debe estar asesorada y sobre todo que primero el caso de su familia y segundo que ella puede crear este statement, porque acuérdate que el asilo político no es solamente cuando tú dices a mí, cuando tú pruebas que es una situación que es repetitiva y que proviene del gobierno central. Entonces ya se vuelve como un precedente, o sea, esto es lo que sucede aquí. Entonces realmente me voy a empapelar mucho del caso, incluso la voy a tratar de contactar porque me encantaría, oye, me encantaría saber un poquito y sobre todo que lo que te digo, yo siempre tengo casos donde las personas llegan y me dicen, doctora, me están negando el caso por fraude, y es que se olvidaron que en alguna época de la vida dijeron una cosa diferente a lo que lo están diciendo ahorita. Yo tengo un cliente, señores, cortico y no tiene nada que ver con que lo de Cheney sería mucho más grave que esto de mi cliente. El señor vivía en Estados Unidos y dijo, me quiero, ¿sabe qué? No me gusta este país, qué pereza, me quiero ir. Le digo, bueno, entonces le digo yo, porque entonces dice, me voy a ir, pero está utilizando el permiso de viaje que da Estados Unidos cuando una persona está en estatus de residencia condicional. Entonces se va para Colombia, en este caso Colombia, y se olvida de que se había regresado allá y dice, yo estoy viviendo aquí hace 5 años, ya, yo no, porque no me gustaba ese país. Y había viajado hacia 3 con el permiso de viaje de residente condicional. Por ese pequeño detallito no le dieron la visa, se la cancelaron cualquier visa que quisiera. ¿Por qué? Por fraude. Y era sencillamente una bobada, como quien dice, era como quien dice, yo salí, hace 5 vivo acá, pero hace 2 utilicé para entrar al país un permiso de viaje que era para residente. Entonces técnicamente vivo acá y no vivo, o sea, era como... Entonces, señores, a veces esas pequeñas contradicciones, por eso es importante hacer una cita con un abogado de inmigración, estar asesorado, porque a veces uno cree no es nada, pero si ese no es nada es detectado por el oficial o lo ve de la manera que no fue la intención, pero lo ve de la manera que él lo ve, puede afectarle el estatus migratorio, no solamente a la persona, sino a la familia entera. Pero me voy a empapar y me vas a invitar a tu programa a hablar del caso. Bueno, me cuentas cuando estés preparadísima con el caso y lo hablamos. Dale. Señores, les mando un abrazo grandote. Lucho, envíale un saludo a todos y mándales un consejo a todas las personas que tenemos aquí. ¿Qué consejo les enviarías? Que hagan las cosas correctamente, que es un país muy generoso para hacer las cosas bien. No sientan al tío Sam en caso de impuestos, hagan las cosas correctamente, manejen con el límite de la velocidad, no agarren el carro borrachos. O sea, hagan las cosas correctamente. Por eso es que este país es la nación más poderosa de la tierra, porque tiene personas que van de acuerdo con la ley. Está súper chévere. Ahí veo que varias personas nos han escrito, alguien dijo que nos escribió y que no le contestamos. Me ocupo ya mismo de ver quién fue la niña que le contestó y que le vamos a contestar. Les mando un abrazo grande, Lucho, y espero que esta sea la primera de muchas veces que vas a Por acompañarme. supuesto que sí. Te mando un abrazo grande, se te quiere. Lo, Chao. chao.